La historia de Richard Rescorla es una de las más impactantes de nuestra era. No es solo la historia de un hombre valiente, sino la de alguien que vio venir el desastre cuando nadie más lo hizo. Un soldado, un estratega y un líder nato que, gracias a su preparación y sacrificio, logró salvar la vida de más de 2,600 personas en el atentado del 11 de septiembre de 2001. Pero su camino hacia la grandeza no comenzó en Nueva York. Desde su infancia en Inglaterra hasta su heroísmo en Vietnam, cada capítulo de su vida lo preparó para enfrentar su destino en la torre sur del World Trade Center. Richard Cyril Rescorla nació el 27 de mayo de 1939 en Yale, Cornualles, Inglaterra, un pequeño pueblo costero en el suroeste del país. Su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial, pues vivía cerca de una base militar estadounidense. Desde niño, soñaba con ser un soldado. Admiraba a los militares británicos y estadounidenses que se preparaban en su país para el famoso día de el desembarco en Normandía. Eran hombres valientes, luchando por la libertad, y él quería ser como ellos. Desde muy joven, mostró una personalidad fuerte, con una mezcla de disciplina y carisma. No solo era un líder natural, sino también un gran estratega, un rasgo que lo definiría el resto de su vida. Con el tiempo, decidió enlistarse en el ejército británico, donde recibió entrenamiento riguroso. Allí aprendió sobre combate, tácticas de supervivencia y, lo más importante, el arte de la preparación y la anticipación. Pero Richard quería algo más. Sabía que su destino estaba en otro lugar. Así que, con solo 20 años, dejó su país y emigró a Estados Unidos. Su próximo paso lo llevaría a los campos de batalla más letales del mundo. En Estados Unidos, Rescorla se enlistó en el ejército y se convirtió en oficial de la 7ª División de Caballería, la misma unidad del legendario general George Custer. Pero la gloria no llegaría fácilmente. En 1965, fue enviado a Vietnam, donde libraría una de las batallas más brutales de la guerra, la batalla de Ia Dran. Fue un infierno. Los soldados estadounidenses estaban rodeados por miles de tropas del Vietcong. El caos era total, pero en medio de la masacre, Rescorla se mantuvo firme. Para evitar que sus hombres entraran en pánico, cantaba canciones militares británicas y recitaba poemas. Su voz fuerte y su confianza hicieron que sus soldados resistieran, mientras otros batallones se desmoronaban. Gracias a su liderazgo, muchos hombres sobrevivieron a aquella sangrienta batalla. Su valentía le valió múltiples condecoraciones, pero para Richard, la lección más importante fue otra. Mano blanca indicando hacia la derecha: la clave para sobrevivir es la preparación. Regresó a EU, con la certeza de que la verdadera batalla aún estaba por venir. Después de la guerra, Richard decidió usar su experiencia militar en otra área, la seguridad corporativa. Se graduó en Derecho y Criminología, y gracias a su disciplina y conocimiento en estrategias de defensa, fue contratado por Morgan Stanley, uno de los gigantes financieros de Wall Street. Desde su primer día, Rescorla se alarmó. Las Torres Gemelas eran demasiado vulnerables. En 1993, un atentado terrorista con un camión bomba intentó derribar el World Trade Center, y aunque el ataque falló, Rescorla entendió que el peligro no había pasado. Sabía que los terroristas volverían. Mano blanca indicando hacia la derecha: la próxima vez no usarán una bomba en el estacionamiento. Usarán un avión. Así lo predijo años antes del 11 de septiembre de 2001. A pesar de sus advertencias, los ejecutivos de Morgan Stanley no querían mover las oficinas fuera del World Trade Center. Creían que estaba exagerando. Pero Rescorla no iba a esperar a que ocurriera una tragedia. Chincheta diseñó un plan de evacuación. Chincheta entrenó a los empleados con simulacros constantes. Chincheta memorizó cada ruta de escape y cada posible punto de riesgo. A muchos empleados les parecía molesto. Esto nunca va a pasar, decían. Pero Richard sabía que el desastre estaba cerca. Y entonces, llegó el día en que su peor pesadilla se hizo realidad. Chincheta redonda: 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines impacta la Torre Norte. En la Torre Sur, la gente entra en pánico. Los altavoces del edificio dicen que nadie debe evacuar. Mano blanca indicando hacia la derecha, pero Rescorla ignora las órdenes. Sirena de policía: salgan ahora. Muévanse rápido pero sin correr. Sirena de policía. Empieza a evacuar a más de 2,700 personas. Va de oficina en oficina, asegurándose de que nadie quede atrás. Incluso cuando el segundo avión impacta la Torre Sur a las 9:03 de la mañana, él sigue guiando a la gente hacia la salida. Muchos empleados están aterrados, pero él sigue cantando, como lo hizo en Vietnam:
para calmar el miedo. Chincheta Redonda 9:55 de la mañana, Rescorla ya evacuaba casi toda su gente. Pero en lugar de irse, vuelve a entrar a la Torre Sur. Hace su última llamada a su esposa, Susan. Bocadillo de diálogo, no te preocupes, mi amor. Si algo me pasa, quiero que sepas que te he amado toda mi vida. Chincheta Redonda 9:59 de la mañana, la Torre Sur colapsa. Richard Rescorla muere en su misión. Pero gracias a él, más de 2,600 personas viven para contar su historia. 2009, el gobierno de EU le otorga la Medalla del Ciudadano por servicio distinguido. 2019, el Pentágono nombra un edificio en su honor. Hoy, su historia es un ejemplo de liderazgo, valentía y preparación. Cada 11 de septiembre, los sobrevivientes de Morgan Stanley recuerdan al hombre que les salvó la vida. Richard Rescorla predijo el ataque y se preparó cuando nadie más lo hizo. Su historia nos deja una lección poderosa. La preparación y el liderazgo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El mundo necesita más héroes como él. Comparte esta historia. Porque su legado de vivir para siempre,